Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. En este episodio seguimos hablando de lupus, en concreto de una de sus complicaciones más habituales, la nefritis lúpica. Nos acompaña, como en la anterior entrega, la divulgadora Rocío Vidal, más conocida como la gata de Schrödinger. Las conversaciones que vamos a escuchar surgen de las entrevistas que Rocío ha realizado para Hablando sin filtros, una serie de vídeos que puedes encontrar en el canal de YouTube de Roche Pharma España. Para acercarnos a la nefritis lúpica, contamos con la experiencia y el conocimiento del doctor Enrique Morales, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Además, como prometimos en el episodio anterior, seguiremos escuchando a Nuria Carballeda Feijó. Ella es paciente, miembro de la Junta Directiva de FELUPUS, la Federación Española de Lupus, y presidenta de AGAL, la Asociación Galega de Lupus. Somos todo oídos. Estamos conociendo el lupus, una enfermedad con muchísimas caras, y una de ellas, con una de las complicaciones más comunes, es la nefritis lúpica. En Hablando sin filtros queremos entender por qué cuando nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario tiene que protegernos y en vez de eso ataca uno de los órganos vitales más importantes para nuestro sistema, el riñón. Vamos a hablar con el doctor Enrique Morales, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Bueno, muchas gracias por prestarte a compartir tus conocimientos y tu experiencia. Gracias a vosotros. Y bueno, claro, hemos hablado muchas partes del lupus, ¿no? Pero hay una que es una afectación, ¿no? Que es una de las más comunes, ¿no? Que es la nefritis lúpica. ¿Nos podrías explicar qué es, cómo afecta a los pacientes del lupus? Bueno, la palabra suena así como contundente, ¿no? Sí. Nefritis lúpica. El lupus es una enfermedad sistémica, autoinmune, y entonces, como hablamos sistémico, puede afectar a cualquier órgano. Y uno de los órganos que tiene cierta predilección el lupus es por el riñón. Por los dos riñones, porque siempre hablamos del riñón como si fuera una ente única, pero son los dos. Y si afecta a uno, afecta al otro, entiendo. Afectan los dos a la vez. Todas las enfermedades sistémicas, un diabético, por ejemplo, si tiene un problema de riñón, hablamos en singular, pero es de riñones, es de los dos. En este caso, como es una enfermedad sistémica, pasa exactamente igual, afecta a los dos riñones. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Es una enfermedad, hemos dicho, autoinmune. Se forman y lo que se llama la unión de un antígeno y un anticuerpo, que son dos moléculas, se reúnen y se depositan. El riñón tenemos que imaginarnos que es ese sumidero que tenemos en los fregaderos, ¿no? Que es lo más... filtro, ¿no? Exacto. Claro. ¿Qué hace? Eso se deposita en el riñón, en este caso en el sumidero, que es el riñón, y lo que hace es alterar esa estructura y al final lo que hace es provocar pérdida de proteínas, pérdida de hematíes, lo que se llama hematuria, y puede dar lugar a que la función de esos riñones se deteriore. Esos son los tres síntomas claves que aparecen cuando se deposita estos inmunocomplejos en el riñón. ¿Ocurre siempre? ¿Qué porcentaje de pacientes con lupus ocurre la nefritis lúpica? ¿Ocurre en un estado concreto de la enfermedad o puede aparecer en cualquier momento? Bueno, esta es la pregunta que se hacen o nos hacemos todos, ¿no? Es, si tengo lupus, ¿voy a tener nefritis lúpica? Pues no tiene por qué ocurrir esto. Esto aproximadamente siempre aparecen porcentajes amplios, entre 40 y 60% de los pacientes con lupus pueden llegar a desarrollar una nefritis lúpica a lo largo de su vida como paciente lúpico. Hay algunos que incluso debutan ya con una nefritis lúpica, es decir... Así se diagnostica. Exacto, es el primer signo que aparece sistémico y es en el cuerpo y es un paciente, diagnosticamos de que tiene un lupus porque ha tenido una nefritis lúpica. Y ese es otro porcentaje que algunas veces encontramos alrededor del 30% de que un paciente hace ese debut de la enfermedad y hacemos el diagnóstico del lupus gracias a ver lo que ocurre en el riñón. ¿Pero eso significa que ya está en un estado grave o avanzado de la enfermedad o no tiene por qué? Bueno, en el lupus, al tratarse de este tipo de enfermedades globales y generales, el afectar a un órgano es un órgano vital. Al afectar los órganos vitales como son los riñones, o también podría ser pulmón o cerebro,
ya da un paso más hacia la gravedad. En este caso, cuando hay una afectación de los riñones, es una afectación grave, porque si no actúo sobre este paciente, en el caso de los riñones, perdería su función y podría acabar necesitando tratamiento renal sustitutivo, que es la diálisis. Y claro, entiendo, ¿no?, que en el momento de diagnóstico, pues los pacientes deben tener muchas cuestiones, muchas preguntas, ¿no? Y una de ellas será: ¿qué hago ahora, ¿no?, en esta situación? Tengo nefritis, ¿qué puedo hacer en el futuro? ¿Cómo se sobrelleva eso? ¿Se cura, no se cura? Lo primero yo rebobinaría, ¿no? Y es cómo puedo llegar a diagnosticar una nefritis lúpica. Claro. Porque claro, yo tengo un lupus, pero para eso necesito que mis médicos, el especialista que sea, o el reumatólogo, médico de medicina interna, nefrólogo, haga determinaciones de algo tan básico como es lo que se llama una proteinuria y una función renal y un sedimento de orina. Ese es el PAC. Pero sobre todo una proteinuria, porque podemos estar pidiendo otra serie de pruebas a un paciente y nunca pedirle esto. Con esto vamos a saber si el paciente tiene afectación renal y ya damos ese primer paso. Una vez que tienes una nefritis lúpica, bueno, pues lo que hay que hacerle ver al paciente es que tenemos hoy día fortuna, y tenemos grandes tratamientos que pueden llegar a revertir el daño renal, es decir, que si hay esa proteinuria deje de tenerla, si tiene esa hematura deje de tenerla y recuperar parte de la función renal, aunque ya hay un daño que hay que actuar sobre él. Por eso siempre hablamos de dos terapias. Una terapia que es lo que se llama inmunosupresión, dirigida a controlar esta enfermedad autoinmune, esta inflamación tan brutal que ha sufrido el paciente, y por otro lado todas las terapias que se llaman nefroprotección, y es proteger al riñón para evitar que se deteriore a lo largo del tiempo. El mensaje es positivo. Si actuamos de una forma precoz y instauramos un tratamiento de uno y de otro tipo, podremos llegar a hacer lo que se llama remisión del paciente. Remisión completa es recuperar la situación basal que teníamos. Pero para eso es fundamental hacer las dos cosas: ser adherente al tratamiento inmunosupresor y ser adherente a lo que es el tratamiento nefroprotector, entre el que está evitar la obesidad, comer con poca sal, hacer ejercicio, claro, todo lo que sea. Eso te iba a comentar, ¿no? Porque has dicho las dos vertientes. Entiendo que la primera de ellas, ¿no?, la inmunosupresora, va más acorde con una medicación, ¿no?, que hay que tomar. Pero la otra entiendo que va más con los hábitos, estilo de vida, ¿no?, y una serie de hábitos que se tienen que seguir. ¿Qué podríamos recomendar? ¿Qué recomendáis los especialistas en estos casos? Bueno, lo que, por un lado, la fortuna de tener ahora una inmunosupresión cada vez más personalizada hace que tengamos menos daño acumulado. Esto, que puede sonar así como un poco a perogrullo, pero antes con las terapias que teníamos, pues claro, hacíamos como si fuera una especie de bomba atómica, entre comillas, de todo lo que era el sistema inmune del sujeto. Y esto afectaba a cualquier órgano. Cada vez tenemos terapias más selectivas, más dirigidas a una diana concreta. En la parte luego ya de la nefroprotección, o sea, hago este inciso en lo primero porque si esto hacemos una terapia selectiva, puede que no me dañe ya el riñón solo por el tratamiento, porque hay tratamientos que pueden tener cierta toxicidad. Y por otro lado, lo que es la nefroprotección. Lo primero siempre yo digo que es sentido común, pero el sentido común a veces es complicado, claro, ¿no? Pero es hacer una vida saludable. Una vida saludable es hacer ejercicio, es evitar el sobrepeso y la obesidad, que son dos principales situaciones que también van a agredir al riñón si ya tengo una lesión renal, controlar bien la presión arterial, no hacerme diabético, todas esas cuestiones. Bueno, que tengas lupus o no, ya es algo recomendable para cualquier persona, ¿no? Pero aquí todavía se más extrema concreto, algo claro. más. Eso es. Ya en un paciente normal deberíamos hacerlo, o como estrategia preventiva en la población general tendríamos que hacer, y es no fumar, no beber alcohol, etcétera, etcétera. Pues aquí exactamente darle un toque más en este tipo de pacientes. Por lo que me comentas, entiendo que en este tipo de casos el tema del diagnóstico es
absolutamente clave, ¿no? Un diagnóstico precoz, porque pasamos, ¿no? de tener quizá un daño en los riñones ya avanzado y que cueste más, ¿no? El tema de la calidad de vida futura, a quizá atajar pues más de base, ¿no? Ese daño por la nefritis lúpica. Cuán importante es, ¿no? Y cómo también ha avanzado, entiendo yo, el diagnóstico en los últimos años. ¿Ha mejorado en ese aspecto? Bueno, esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Sí. ¿Qué biomarcadores o qué guía yo puedo tener para saber si alguien tiene una afectación renal? Si es un debut, no voy a tener nada porque es algo explosivo y aparece en ese momento, pero que es, como decíamos, tener proteinuria, tener hematuria y deterioro o no de la función renal. Si era alguien con un paciente que ya tenía lupus, va a empezar a aparecer también estos signos. Ya estará más pendiente, entiendo, Exacto. ¿no? Ya estará más alerta. Y lo que pasa es que, por otro lado, como ya reciben un tratamiento, pueden, de alguna manera, cambiar el curso y por eso tenemos que estar mucho más atentos en este sentido. Algo que no hemos comentado es que para hacer este diagnóstico necesitamos de una biopsia del riñón. La biopsia hoy día es un método invasivo, pero seguro. Se hace con ecografía, se localiza dónde está el riñón y luego lo que es un traductor, que es lo que llevan los ecógrafos, llevan adaptado un sistema como si fuera un arpón. Lo que hago es disparar ese arpón, coge una muestra del tejido renal y es lo que voy a analizar para ver lo que ocurre realmente en los riñones de este paciente con lupus. Porque puede tener una nefritis lúpica, pero puede que tenga otra patología. Un paciente con lupus puede tener una diabetes y eso no es una nefritis lúpica, es un paciente que tiene diabetes. Por eso es fundamental hoy día realizar biopsias renales. ¿Y el pronóstico? Porque claro, hemos dicho, ¿no? Diagnóstico temprano, eso mejora mucho las posibilidades, pero hoy en día, ¿cómo está la situación? Y también me interesa cómo se ve el futuro, ¿no? Con el avance de los tratamientos, del diagnóstico, etcétera. ¿Cómo lo ves tú como profesional que al final en el día a día estás en contacto con ello? Pues mira, yo creo que en esto sí que ha sido otras cosas también, pero esto ha habido un gran cambio. Nosotros veíamos pacientes o un porcentaje importante de pacientes que acababan en diálisis y necesitaban recibir un trasplante renal. Hoy día, probablemente, esto lo estamos viendo en pacientes que vienen a España. Pacientes no de nuestra, no que están viviendo en España, porque probablemente es mucho más precoz y tenemos otro tipo de tratamiento, sino pacientes fundamentalmente que vienen de Latinoamérica, vienen ya con fases muy tardías, casi para empezar. Porque probablemente no tienen acceso a la medicina que tenemos nosotros. No les han y esto siempre lo tratado. digo, somos muy afortunados en este país de tener esta sanidad pública y de poder tener acceso a cualquier tipo de tratamiento. Hay desigualdades a veces entre las comunidades, pero por ejemplo nosotros en el 12 de octubre, además de que tenemos una consulta multidisciplinar, pasamos la misma consulta un reumatólogo, la doctora Galindo y yo. En la misma consulta atendemos a los pacientes y somos un centro de referencia para que si hay otros hospitales que tienen dificultad en el manejo de estos pacientes o no tienen acceso a este tipo de tratamientos, pueden enviarlos para tener una segunda opinión. Entonces, por eso es fundamental. Si hacemos todo esto, probablemente nosotros en los últimos 10, 11 años hemos visto muy pocos pacientes que hayan acabado en diálisis. Porque hacemos cada vez más medicina dirigida a evitar esta progresión de la enfermedad renal crónica. Y eso es fundamental. En otros sitios, en otros lugares del mundo, no tienen acceso a esta medicina. Claro. Y entonces tienen acceso a una medicina muy básica, pero que a veces no pueden tener ni siquiera seguimiento y acaban en diálisis. Mensaje importante, que al final parece que lo damos por hecho muchas veces, pero tanto el tema del acceso a los niveles más básicos de la sanidad como la multidisciplinaridad que has comentado, ¿no? El hecho de poder verlo todo con distintas perspectivas es clave, ¿no? Y al final, si no tienes unos recursos y una sanidad para atender a cada paciente, y más una enfermedad como el lupus, que necesita tanta personalización, ¿no? Es completamente imposible. Totalmente. Yo creo que la multidisciplinaridad lo que da es que podamos utilizar los mismos recursos de una forma más lógica, más adecuada y dirigida hacia el paciente, ¿no? Hay algo importante también en todo este ámbito del paciente lúpico y es nuestro acompañamiento, ¿no? Es fundamental porque nosotros podemos tener una analítica perfecta del paciente, pero detrás hay un paciente que su calidad de vida o su situación puede ir por otro lado, ¿no? De hecho, debemos y tenemos que ir, cada vez estamos orientando más a esas preguntas al otro lado de lo que sería la propia analítica. Yo puedo tener una creatinina perfecta, una hemoglobina perfecta,
pero me puede decir, es que no me puedo levantar de la cama para ir a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, todo esto tiene que cobrar cada vez más importancia en la importancia de cómo vive el paciente su patología. A nosotros cada vez nos preocupa más la adherencia al tratamiento. Esto sí que me gustaría dar este aviso y es, por favor, intentar mantener el tratamiento, porque sí que la ausencia de ese tratamiento va a dar lugar a un nuevo brote. Ese nuevo brote va a generar más lesión. Y eso sí que puede dar lugar a la larga a que el paciente acabe en diálisis, por ejemplo, ¿no? Claro, hemos mencionado varias veces lo de los brotes y me interesa, ¿no? Porque al final esto no es una enfermedad que hoy tengas y mañana te puedas olvidar, ¿no? Sino es algo de toda la vida y como tú has dicho, ¿no? Hay que ser conscientes en todas las etapas. ¿Qué son los brotes? Al final podríamos decir que todo esto es como una montaña rusa en el sentido de síntomas, etcétera. ¿Cómo lo explicarías? Mira, yo creo que lo vi una vez que un compañero mío, nefrólogo, yo creo que es alemán, lo explicaba con incendios. Y era en el caso de la nefritis lúpica y en el caso del lupus en general. Es un gran incendio y tú lo apagas con el tratamiento. Pero siempre queda algún rescoldo en alguna zona que tú no la ves. Y claro, por eso la necesidad de que ese tratamiento, y en este caso lo que sería a través del agua o de otros sistemas, controlarlo, porque si no, al final aquello va a volver a reavivarse y va a tener de nuevo ese brote, ¿no? Esos son los brotes. Los brotes son, de nuevo aparece la enfermedad, de nuevo es una explosión. ¿Por qué suele ocurrir esto? A veces no ocurre tan grave como la primera vez, pero sí sufren pequeños brotes que lo que van haciendo es lesiones en todo el cuerpo. Acumulativas, ¿no? Exacto. Y al final eso va a pagar el paciente esa situación. Lesiones óseas a largo plazo, porque además necesitas utilizar más tratamientos que además tienen efectos nocivos. O sea que se van sumando. Por eso fundamental, adherencia al tratamiento y intentar jugar con distintos fármacos para controlar esta enfermedad. ¿Qué les diríamos, pues, para finalizar a los pacientes? Además del compromiso, ¿no? Y la adherencia al tratamiento, ¿no? Que es para mejorar su calidad de vida futura. ¿Qué mensaje les darías también, ¿no? de esperanza y de constructivo, vamos, desde tu experiencia? Bueno, yo creo que siempre cuando así doy alguna charla de lupus empiezo diciendo que estamos viviendo una gran revolución, ¿no? Y esa revolución consiste en que tenemos mucho más tratamientos que van a hacer que controlemos la enfermedad, que eviten estas lesiones tan graves como es en el riñón y que puedan acabar en diálisis, o que tenga una lesión pulmonar o que tenga una lesión cerebral. Entonces, fundamental, si hacemos diagnósticos precoces a nivel de nuestros compañeros en primaria, no debemos olvidar medicina primaria, que es el sitio por donde entran muchos de estos pacientes con primeros síntomas. Fundamental estar ahí atentos, el resto de especialistas, trabajar conjuntamente es fundamental, y yo creo que hoy día si hacemos este tipo de terapias vamos a conseguir el éxito en el sentido de que los pacientes estén bien controlados y puedan llegar a tener una calidad de vida adecuada. Pues que en ese mensaje esperanzador nos quedamos, y sobre todo con el tema de la gran revolución, ¿no? Que al final muchas de estas personas necesitan esa conciencia, ese conocimiento, y que al final la información les va a dar todo ese poder. Así que muchísimas gracias por tu trabajo diario y por compartirlo con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Estás escuchando Medicina por un tubo. En el episodio anterior, Nuria Carballeda nos contó cómo es vivir el día a día con lupus. Ahora que conocemos un poco mejor la patología, retomamos la escucha en el momento en el que Rocío aborda con la representante de FELupus el tema de los recursos que necesitan los pacientes. ¿Qué piensas, pues tú al final que lo has vivido, qué falta, qué recursos hay que también valorar para las personas, tanto en el momento de diagnóstico como a lo largo de su vida? Yo te diría que para nosotros sería fundamental que en la consulta con tu especialista, en el momento que te va a decir que tienes lupus, pues que con ese especialista estuviese psicólogo o psicóloga para ayudarte en ese momento. Bueno, eso sería ya lo ideal, pero ya no solo en lupus, o sea, quiero decir, en cualquier diagnóstico de cualquier patología. Desgraciadamente eso no es la realidad. Y tampoco es un servicio que desde la sanidad pública esté muy a mano. Quiero decir, hay muchísima lista de espera. Cuando te dan cita,
tú a lo mejor ya, o sea, al final te lo tienes que buscar por tu cuenta, ¿no? Y es otra de las complicaciones. O sea, al final lo que necesitas para ayudarte a vivir con esta enfermedad te lo tienes que costear. Y estamos hablando encima de que tienes complicaciones para poder trabajar. O sea, es todo un círculo, claro. Claro, sí. Y además dentro de la incertidumbre también surge pues buscar vías alternativas de información. Y ahora con la era de internet, ¿no? Estamos aquí en el todo vale y el han dicho y a mí me han dicho que esto funciona. Ya. ¿Cómo se lidia con toda esa sobreinformación y desinformación también en el mundo de internet? Y también qué consejos darías, claro. Vamos a ver, como miembro de la federación y de una asociación autonómica, yo tengo que decir que la información está en las asociaciones. Claro. Eso primero y fundamental. Y después, sin duda, las sociedades científicas. Pues todos los especialistas que nos tratan, que son muchos, reumatología, nefrología, medicina interna, etcétera, etcétera, tienen sus canales, sus sociedades científicas y obviamente son de los mejores portales en los que se puede conseguir información veraz, contrastada y sobre todo sin alarmismos. ¿Sabes? O sea, yo no aconsejaría a nadie que entrase en foros sin ningún tipo de credibilidad y escuchando pues verdaderas barbaridades. Yo entiendo que cuando una está mal se quiere agarrar a un clavo ardiendo y todo lo que le puedan decir, todo, pero nosotros siempre decimos la información que esté contrastada, para eso son las asociaciones y las sociedades científicas y sobre todo el médico, tu especialista. O sea, esa es la persona con la que mayor conversación tienes que tener y va a ser la persona que consiga que tú tengas una vida y obviamente hacerle caso. Claro, y yo añadiría que desconfíen también de quien les aporta unas soluciones mágicas que casualmente nadie del mundo científico, ¿no? recomienda, ¿no? Cuando salen noticias en las que dicen se han curado pacientes con lupus. Bueno, a mí hubo gente que me lo dijo. Me dijo, yo tenía lupus y me curé. Y yo, ole tú. Pero eso digamos que es algo que hace muchísimo daño. Porque genera expectativas, porque genera ilusión, porque la gente que está pasando por esto es la noticia más importante que está deseando escuchar. Y claro, después tú te das cuenta que realmente no es cierto, que es un bulo, que es falta de información y la gente se viene abajo. Claro, es mucho peor la caída, ¿no? Claro. Nosotros nunca publicamos, nosotros me refiero a la federación y las asociaciones, sin corroborarlo con nuestros médicos especialistas. O sea, sale una noticia y consultarles, mira, ¿sabéis algo de esto? ¿Tenéis noticias? ¿Esto tiene pinta de ser real? O sea, es importantísimo no dar falsas esperanzas. Has mencionado, ¿no?, el tema de la importancia de las asociaciones, ¿no?, como Felupus y Agal en este caso, para el tema de la información, pero ¿qué más pueden aportarte y por qué también recomiendas a las personas que estén pasando por este proceso, en el punto en el que estén, de acudir, ¿no?, a las asociaciones también por el poder de la comunidad? Entiendo el acompañamiento. ¿Qué recomendarías? A ver, yo creo que lo primero de una asociación es encontrarte con gente que te entiende. Claro. Es fundamental, porque tu entorno, tu familia, tu pareja, tus hijos, por mucho que te quieran e intenten entender lo que te pasa, no pueden. Solo otra persona que está pasando por lo mismo te entiende. Y es así de crudo. Entonces, esa parte la tenemos en las asociaciones. Esa parte en la que tú te encuentras con una persona. Imagínate una chica que está estudiando y que dice, pues, ¿cómo puedo ser yo dentro de 10 años? Y te recibe, pues, una persona en la que te dice, mira, yo pasé por eso y aquí estoy, ¿sabes? No ponemos las cosas, o sea, no le echamos ahí el dulce y el caramelo, flores, no. Claro. Pero sí la realidad de que es cierto, de que vas a tener a lo mejor que pasar por unas malas etapas, pero estamos aquí. Y eso realmente, sin las asociaciones no lo tendrías. Y después, dar los servicios que desde las administraciones no se dan. En este caso, como hablábamos de psicología, fisioterapia, logopeda, trabajadores sociales, todo el asesoramiento para solicitar discapacidad, incapacidad, para las segundas opiniones médicas, para solicitar que te ajusten el puesto de trabajo, todo eso.
Que pues parece una montaña al principio, claro. Claro, todo eso, claro, a ti te viene un montón de ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y tú llegas allí y por lo menos lo vamos colocando, lo vamos poniendo paso a paso y por lo menos ves que bueno, que ahí por lo menos se puede encauzar y estructurar, bueno, lo que va a ser mi vida a partir de ahora. Y claro, siguiendo con esta línea, para acabar, ¿qué mensaje le darías a cualquier persona que nos esté viendo? Bueno, principalmente mujeres, ¿no? Que o un familiar, ¿no? O ellas mismas estén pasando por alguna etapa del proceso y que a lo mejor pues se sientan un poco perdidas. ¿Qué mensaje les darías sin edulcorar, pero también dando la realidad de que se puede vivir una vida con ello? A ver, sí se puede, ¿vale? Nosotros decimos que la vida que llevamos nosotros es una vida normal, pero es la vida normal a nuestro ritmo, ¿vale? Convivimos con fatiga crónica, convivimos con lo que comentabas antes, la neblina lúpica, convivimos con fotoprotectores solares todo el día, todo el año, pero sí es cierto que al final tú adecuas la vida a tu ritmo, ¿vale? El tema de proyectos de vacaciones, como también comentabas, nosotros una cosa que tenemos es que no podemos programar a largo plazo, ¿vale? Somos más de ir viviendo el día al día. No sé si es bueno o es malo, pero sí es cierto que las prioridades cambian y valoras otras cosas. El saber que, bueno, pues quizás yo mañana me levante con fiebre o me levante cansada, eso me hace que yo hoy que me encuentro bien, pues lo disfrute y lo pueda vivir mejor, ¿no? O aprovecharlo mejor. Yo creo que al final cada uno tiene que vivir con lo que le toca. O sea, son cosas que están ahí, que desgraciadamente con eso no podemos hacer nada. Y tienes dos opciones, asumirlo y seguir hacia adelante o, como la avestruz, meter la cabeza en el agujero. Y con eso nunca vas a ir por buen camino, ¿no? Yo creo que realmente el mensaje es que el lupus es una enfermedad que actualmente se está estudiando muchísimo. Los tratamientos han evolucionado una barbaridad. Afortunadamente ya hay tratamientos específicos para nuestra patología, que antes eran tratamientos que venían de otras patologías, y eso ayuda muchísimo. Los efectos secundarios no tienen nada que ver y la calidad de vida, lo que se intenta por lo menos es que la calidad de vida sea lo más digna posible. Pues con ese mensaje nos quedamos, Nuria, de que al final la importancia de ser conscientes de la realidad, ¿no? Y tener toda la información a nuestro alcance, pero también poder mandar ese mensaje de podemos vivir con ello, se vive con ello y hay que tirar hacia adelante. O sea que gracias por tu fuerza y por tu lucidez. Nada, muchísimas gracias. Gracias. En Medicina por un tubo tratamos de aportar conocimiento escuchando a quienes más saben, a quienes mejor conocen las patologías que nos afectan. En estos episodios dedicados al lupus hemos tenido el gusto de contar con Rocío Vidal, la gata de Schrödinger. Con ella nos hemos aproximado a una patología de la que rara vez oímos hablar en los medios de comunicación. En Medicina por un tubo creemos que la información de calidad también contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Si aún no lo has hecho, entra ya a tu aplicación de podcast favorita y suscríbete. Te esperamos. Un saludo.